Nadie puede cortar tu vuelo. Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena a precipicios. Pero ten el valor y sé libre, porque la vida nos puede cambiar en un segundo. No dependas de las cadenas que nos impone el sistema. Comprende que solo se vive una vez. No te enganches en el ayer y sueña con tocar el sol. Es posible con amor y tan solo vive. Vuela alto y... Buenas noches, ya estamos aquí un jueves más en este programa de Conferencia de Análisis Internacional. Saludos, gracias nuevamente a Elizabeth Bautista por el espacio en Pasiones Latinas Radio TV. Quiero recordarles los números de teléfono para quien quiera llamar desde México. Puede llamar al 338-421-1663, 338-421-1663. Desde los Estados Unidos también pueden llamar al área 209-813-4000. Área 209-813-4000. Pues nada, saludos a toda la audiencia de Pasiones Latinas, a quienes nos sintonizan a través de la aplicación TuneIn, a los que están también por ahí en www.pasioneslatinasradiotv.com y a todos aquellos que están en Pasiones Latinas, Radio Online y Revista, en la página de Facebook. Pues muy bien, vamos a tratar un tema esta noche que en ciertos foros es algo candente, se habla mucho. Yo lo he escuchado bastante en gente de los países desarrollados. Es el Pacto Global sobre Migración. O bueno, quizás no hayan escuchado sobre esto, pero bueno, vamos a hablar de ello. Les digo, en países de estos que se denominan ricos, he escuchado que se han hecho mucho más eco de ellos. Están básicamente quejándose. O sea, están renegando de que se haya firmado este pacto global de migración. Y vamos a tratar de darle un poco de luz a esto, ¿verdad? Por ahora está conmigo nada más Hermes, no han llegado los demás, espero que lleguen en un momento. Hermes, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. O sea, como bien dices tú, en los países desarrollados sí se han hecho un poquito de eco. ¿Por qué? Porque de pronto tienen miedo los pobres de estos países a tener que compartir las migajas que reciben de los ricos, compartirlas con los pobres que vengan de otros países. Justamente ese es el miedo que tiene la gente, ¿no? Con lo poco que nos cae a nosotros de estos desgraciados, y encima vamos a tener que repartirlo con los demás. Esa es la jugada, ¿no? Y de paso, los partidos de ultraderecha nacionalistas y tal, ¿no? Digamos, la reserva fascista que existe en todos los países, le atizan la xenofobia, y por eso se habla de este tema, porque de alguna manera en principio sería como que todo el mundo pudiese migrar a cualquier país, de los países firmantes, ¿no? No todos han firmado, hay 30 países creo que son que no han firmado el pacto, pero el resto podrían, o sea, el resto de los habitantes, de los ciudadanos de los países miembros firmantes, sí podrían ir de un país a otro país cumpliendo unas determinadas condiciones estipuladas en el pacto, ¿no? De cualquier manera, o sea,
Yo creo que también o sea, se están extralimitando y están comenzando a perfilar un gobierno mundial. O sea, creo que por ahí van bastante las cosas, de que quieren quitarle, si acaso, los el poquito poder que pudieran tener los estados, reducírselo más y terminar decidiendo a nivel global, desde Naciones Unidas o desde quién sabe qué despacho globalista, decidir sobre cuáles son las políticas que hay que seguir o dejar de seguir. O sea, quieren eliminar cualquier nacionalismo. Al menos eso parece. Pero parece, desde el punto de vista de mucha gente que no ha leído el tal pacto, lo vamos a discutir ahora, pero cuando escuchaba yo y leía algunas de las opiniones de esta gente de los países desarrollados, a mí me causaba un malestar, porque decía, recuerdo una entrevista de un chico africano en España que dice, nosotros necesitamos 5,000 o 10,000 euros para llegar a Europa y cualquier europeo con $800 va a nuestro país, ¿verdad? O 800 euros, ¿verdad? Decía, es algo que no tiene sentido y es verdad. O sea, una persona que se va de un país de estos, que trata de emigrar a Estados Unidos o a Europa, tiene que pagar entre 15,000, 10,000 dólares o euros. Pero cualquiera de esos países puede ir a prácticamente cualquier parte del mundo en clase económica y lo más que pagaría serían unos 1,500 euros, unos 1,500 dólares para casi cualquier punto del globo. Y es una estupidez. La gente de los países ricos, si le da la gana, se va a cualquier país y se queda a vivir y no pasa nada. Pero cuando alguien de otro país quiere vivir en uno de esos países ricos, entonces sí tiene que arriesgar la vida, pagar cantidades ingentes de dinero. O sea, es una estupidez, pero la estupidez mayor, creo yo, está en cuando se opina sin haber leído y sin saber de qué se habla. Algo muy común en las redes sociales. Alguien da una interpretación a algo, sobre ese algo, otro hace un video y da la misma interpretación del anterior y así se hace una cadena y de repente se están hablando cosas de las que se desconocen, cosas de las que no se han detenido a averiguar. Y no digo que este plan o tratado, proyecto migratorio global, como se le quiera llamar, sea algo bueno. Tampoco estoy diciendo eso. Seas ni bueno ni malo, como todo lo de la ONU. Ahí tenemos la Carta de los Derechos Humanos de la ONU que ha servido para mierda nada más. Igual que casi todo lo que sale de la ONU. Y tampoco voy a negar que sea el inicio de un plan ulterior para una organización global. Tampoco puedo hacer eso porque bien podría ser el inicio de algo parecido. Pero bueno, lo vamos a discutir. Yo quiero leer el pacto, por lo menos la parte importante bueno, no la parte importante, digamos la parte esta de donde se habla de qué es lo que ese pacto pretende. Pero déjenme ver primero si ha llegado alguien más. Todavía estamos nada más Hermes y yo. Entonces, quiero leer esa parte. A menos que quieras hacer algún comentario antes, Hermes, me voy a leerlo. Adelante, léelo y a ver que tú tienes mucha habilidad como para encontrar en los puntos importantes. Muy bien, voy a ir. Vamos a ver. Dice así. Voy a saltarme. Voy a irme al punto número 13, que dice la unidad de propósito. Dice, el presente pacto mundial reconoce que la migración segura, ordenada y regular funciona para todos cuando se basa en buena información, se planifica y es objeto de consenso. La migración nunca debería ser fruto de la desesperación, pero cuando lo es,
Debemos cooperar para responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir los desafíos correspondientes. Debemos colaborar para crear condiciones que permitan a las comunidades y las personas vivir con seguridad y dignidad en su propio país. Debemos salvar vidas y evitar que los migrantes sufran daño. Debemos empoderar a los migrantes para que se conviertan en miembros plenos de nuestras sociedades, destacar sus contribuciones positivas y promover la inclusión y la cohesión social. Debemos aportar a los estados, las comunidades y los migrantes una mayor previsibilidad y certidumbre. Para lograrlo, nos comprometemos a facilitar y garantizar la migración segura, ordenada y regular por el bien de todos. Muy bien, eso es, digamos, de los propósitos. Dice en el número 15, punto número 15, dice, estamos de acuerdo en que este pacto mundial se basa en un conjunto de principios rectores que son transversales e independientes. A saber, A, centrarse en las personas. El Pacto Mundial tiene una importante dimensión humana que es inherente a la experiencia misma de la migración. Por ello, promueve el bienestar de los migrantes y los miembros de las comunidades en los países de origen, tránsito y destino. Así pues, el Pacto Mundial se centra en las personas. Inciso B, cooperación internacional. El Pacto Mundial es un marco de cooperación no vinculante jurídicamente, que reconoce que ningún Estado puede abordar la migración en solitario, por ser esta un fenómeno intrínsecamente transnacional que requiere cooperación y diálogo a nivel internacional, regional y bilateral. Su autoridad dimana de su carácter consensuado, su credibilidad, su titularidad colectiva y el hecho de que su aplicación, seguimiento y examen sean conjuntos. Inciso C, soberanía nacional. El Pacto Mundial reafirma que los estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicará el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país de conformidad con el derecho internacional. Estado de Derecho y garantías procesales. El Pacto Mundial reconoce que el respeto del Estado de Derecho, las garantías. Perdón, está agregándose un compañero por aquí y lo estaba haciendo. Dice, inciso de Estado de Derecho y garantías procesales. El Pacto Mundial reconoce que el respeto del Estado de Derecho, las garantías procesales y el acceso a la justicia son fundamentales para todos los aspectos de la gobernanza migratoria. Esto significa que el Estado y las instituciones y entidades públicas y privadas, así como las propias personas, están sujetas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia y son compatibles con el derecho internacional. C. Desarrollo sostenible. El Pacto Mundial se hace en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se reconoce que la migración es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito y destino, que exige respuestas coherentes e integrales. La migración contribuye a lograr resultados positivos en materia de desarrollo y a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, especialmente cuando se gestiona bien. El Pacto Mundial tiene por objeto aprovechar el potencial de la migración para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible,
así como la repercusión que este logro tendrá sobre la migración en el futuro. Y voy a dejarlo hasta aquí para darle la bienvenida a Tomás, que está por aquí con nosotros. Tomás, ¿qué tal? Buenas madrugadas para ti, buenas noches para nosotros. Hola, buenas noches, gracias por haberme invitado. No sé si se me oye bien, pero bueno, sí, yo el tema este del pacto migratorio, pues lo estuvimos hablando en mi Hangout y tal, y yo lo leí un poco, no todo porque, bueno, no sé, pero, o sea, en principio no es vinculante, o sea, el tema, los que firmen eso, eh, hacen como una declaración de intenciones, pero en principio no están obligados a hacer nada, ¿no? Además que ahí dice que los países firmantes se comprometen a hacer lo que dice en ese pacto siempre dentro de las peculiaridades de su país, o sea, eh, las condiciones económicas, la opinión pública, todas esas cosas, ¿no? Ahora bien, eh, esto naturalmente puede ser un primer paso hacia ya pactos que sean ya más consolidados, de más peso legal y tal, ¿no? Además de que todos los países firmantes, pues se articula ahí una como una costumbre que genera lo que se llama un derecho consuetudinario, ¿no? Que todos los países se comportan de esa manera. Muchos países no han querido firmar. Estados Unidos, el más importante, luego Israel, Chile tampoco ha querido firmar, varios países de Oriente Medio, no sé qué pasó al final con Bélgica, porque uno de los partidos del gobierno amenazó que si firmaban iban a dejar caer el gobierno. Pero una cosa interesante, no sé si se va a poder, a ver, voy a intentar compartir pantalla. El tema es que en Francia una serie de generales y militares han acusado al presidente Macron de traición. Dicen que eso traiciona a la mayoría de franceses y que esos no debería haber firmado ese pacto sin antes haber consultado al pueblo francés, ¿no? Y bueno, eso pues
es un peligro, ¿no? Para él puede generar un problema por todos lados, ¿no? Tanto por parte de las comunidades de inmigrantes que quieren aún más inmigración y, mira, aquí está. Generales franceses acusan al presidente Macron de traición sobre el pacto de migración, ¿no? Dicen un 80% de la población francesa considera que es necesario parar o regular drásticamente la inmigración. Decidiendo usted solo de firmar ese pacto, usted está añadiendo un motivo adicional al pueblo francés para rebelarse. Usted se ha hecho culpable de negar la democracia y esto es una traición contra la nación. Y bueno, no lo voy a leer todo porque bueno, tendréis otras cosas, ¿no? Pero o sea, hay una serie de generales más un almirante de la Armada y un coronel, ¿no? O sea que, bueno, en Francia ya está la cosa caliente, ¿no? Con el tema de los chalecos amarillos y tal. Los chalecos amarillos, la mayoría son franceses blancos, ¿no? Que uno de sus motivos de descontento era la inmigración. Hace pocos días ellos estuvieron en un cuartel de Francia donde robaron un tanque. Bueno, más que robarlo, les dejaron llevárselo los militares que simpatizan con ellos, ¿no? O sea que sí, salieran militares con armas a las calles a apoyar a estos chalecos amarillos y tal, pues podría ser el primer golpe de estado que vemos en Europa desde hace 30 años como mínimo. Pues sí, no deja de ser interesante cómo todo está sujeto a la manipulación. Si leemos el pacto, si leemos los puntos del pacto, en realidad no son relevantes. ¿Sabes cómo lo comparo yo, Tomás, y tú, Hermes? Con la misma Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso es papel mojado, eso no sirve para nada. Yo digo que es un intento de justificar la existencia de las Naciones Unidas. Hay varios pactos, por ejemplo, los que se han firmado, tratados que se han firmado sobre los asilos y refugios políticos, que no se respetan. O sea, prácticamente no se respetan, ¿verdad? Los gobiernos, o sea, los tratados estos sobre refugiados políticos y asilados políticos, anteponen siempre los derechos humanos como el motor, digamos, de la aceptación de los refugiados o los asilados. Sin embargo, los países dentro de su legislación ponen un montón de trabas burocráticas para evitar precisamente el verse inundados de solicitudes de asilo y refugio, ¿verdad? Y estas trabas son tales que muchas veces a la gente se le regresa a sus países de origen y terminan siendo asesinados o terminan muriendo, ¿verdad? Eso es algo
con lo que yo comparo este pacto. O sea, es simplemente paja, muchas letras, mucho papel, pero que no llevan a ningún lado, especialmente porque no es vinculatorio jurídicamente. Entonces, el hecho de que generales y un almirante en Francia estén acusando a Macron incluso de traición por firmar este pacto, a mí no me suena a otra cosa más que a una artimaña política, ¿verdad? Esos pleitecitos que siempre tienen estos títeres del gobierno en sus luchas por el poder, ¿verdad? Porque sabemos quién manda verdaderamente en los países, en las naciones. Entonces, a mí me parece nada más eso. O sea, la costumbre esa que se ha hecho ya de opinar sin leer, opinar sin saber, opinar sobre lo que yo pienso, lo que yo creo. Por cierto, me gusta mucho un meme de un tipo que está herido en el suelo y llega otro y le dice, no te preocupes, es una herida superficial. Y el herido le pregunta, ¿eres médico? Dice, no, dice, pero tienes que respetar mi opinión. O sea que básicamente así es las cosas. O sea, heridas generales y almirantes que dicen y hablan de esto y estos están imbéciles y no leyeron el pacto. Porque si leen el pacto no tendría ningún sentido esas declaraciones. ¿O tú cómo lo ves, Hermes? Pero claro, justamente es lo que dices tú, pero a ver, ellos aprovechan de que nadie se lee esos pactos y esa cantidad de folios que se dedican a escribir esta gentuza de ahí de Naciones Unidas. Nadie lo lee, o sea, simplemente pues de pronto pues dice, a ver, un pacto por esto, ¿no? Con el titular se quedan, ¿no? Y dice, a ver, esto es lo que parece. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le parece a la gente? ¿Le parece a esto? Bueno, vamos a actuar e incidir con respecto a lo que le parece a la gente. Y ya está. Y entonces, Francia está realmente calentita, o sea, lo que es el pueblo francés está caliente, está cabreado con Macron. O sea, están hasta los mismísimos cojones de Macron. Entonces, por alguna razón, a Macron yo le veo pinta de cadáver político, o sea, yo creo que huele ya. O sea, dentro de poco este señor va a salir del Eliseo, pero incluso por la puerta de atrás, o sea, va a terminar escapándose, o va a pedir elecciones, algo va a hacer, porque no creo que dure mucho más. O sea, es que si se mantienen mucho tiempo más ahí, o sea, es bastante probable que lo termine sacando un nuevo de Gaulle. Quizás están buscando fabricar un nuevo de Gaulle en Francia. ¿Quién sabe? O sea, es que esto de la manipulación es muy retorcida. Por otra parte, lo que comentaba Tomás también, es posible, ¿no? Que de pronto esto sea una primera toma de contacto con respecto a esto, ¿no? Y enfilados hacia la Agenda 2030, ¿no? Que hoy por hoy no es nada vinculante, simplemente es como una declaración de que sí vamos a ir hacia por ahí, una declaración de principios, ¿no? De que sí vamos a generar esta dinámica, ¿no? Y pasado mañana se den una vuelta de tuerca más y empiecen a hacer más, o sea, sí sean más vinculantes, sí se ceda más en la legislación, homogeneizar la legislación y disminuir esa soberanía que hoy nos tocan las narices realmente. Sí, Jorge, porque como tú dices, ¿no? Con el tema de la soberanía, todos esos tratados internacionales resulta que quedan en nada, en declaraciones de intención y nada más. O sea, Naciones Unidas se dedica a hacer una cosa, un tal otra, lo del asilo, ¿no? Y al final termina dejándole la última palabra a los estados, y los estados de pronto se abren, o sea, se lavan las manos como Poncio Pilatos y al pobrecito que tenía que recibir un asilo, porque si no en su país lo matan
porque de pronto por ser gay o por opinar diferente al gobierno, y lo terminan matando. Y resulta que, a ver, ¿dónde están nuestros derechos humanos, nuestra humanidad, nuestra ganas de ser buenos, ¿no? Nuestras ganas de que haya derechos y que haya humanos, ¿no? ¿Dónde se queda todo eso? ¿Dónde todas esas declaraciones de principio se quedan en nada? Realmente la cosa está bastante caliente aquí en Europa. El otro que no he firmado, y también es curioso, porque de pronto dices, hoy los países ricos es bastante razonable que hagan esto, pero por ejemplo, lo de la riqueza es muy relativa. Por ejemplo, República Dominicana, que puede considerarse un país país pobre, comparado con su vecino más cercano, que es Haití, es rico. Y dice, no, yo tampoco firmo. Porque, joder, en cuanto yo firme se me meten todos los haitianos en República Dominicana. O sea, fíjense por dónde van las cosas también, ¿no? República Dominicana se ha negado a firmar. Entre los que se negó Austria, creo, se negó Chile. Brasil se va a negar en cuanto entre la nueva administración. Eso es lo que ha avisado ya Bolsonaro. Bolsonaro está muy alineado tanto con Chile como con Trump, con los Estados Unidos. Llevan una misma agenda, una misma política. Están defendiendo estos nacionalismos, ¿no? Nacionalismos medio raros, pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, sí, a ver, en parte, Jorge, como tú dices, ¿no? Se quedan en declaraciones, en papel mojado, no llegan nunca a ningún lado, ¿no? Y bueno, veremos si no se desarrolla la cosa como comenta Tomás, ¿no? Que en una segunda etapa sean más vinculantes, ¿no? Como que se ajusten las tuercas, ¿no? Que hoy sea solo, ¿os parece, chicos, si vamos hacia allá? Y dicen, sí, vale, vamos hacia allá. Bueno, y entonces cuando ya están a mitad de camino, dicen, bueno, pero vamos a pagar entre todos. Ah, hay que pagar. Bueno, pues vale, habrá que pagar. Fíjate, Hermes, eso que dices, Chile estaría en la misma situación que Dominicana. O sea, Chile tampoco es un país rico, pero está rodeado de países o está cercano a países más pobres en ese sentido. Pero, como decía, el texto no dice nada de esto. El texto del pacto no dice nada de esto. Sin embargo, sí podría ser. Y es muy probable que sea, pienso yo, la antesala para crear las condiciones para que haya una migración global. Algo de lo que yo he discutido prácticamente toda mi vida, incluso se los he contado aquí, yo hice un esfuerzo de quedarme sin pasaporte. Yo acudí a las Naciones Unidas para decirles, oye, yo quiero ser ciudadano de la tierra, yo no quiero ser de un corralito de estos que llaman países. Yo soy un terrícola y quiero vivir en la tierra. Y me lo dijeron claramente, no, así no se puede. Tú perteneces a, como quien dice, tienes dueño. La única forma de deshacerte de ese dueño es adoptando otro. O sea, dejas una nacionalidad y adquieres otra, pero no te puedes quedar sin nacionalidad. Incluso lo consideran un derecho humano el tener nacionalidad. Así me lo plantearon, lo cual para mí es una estupidez, porque yo lo digo y lo sostengo. Yo soy un ciudadano o un ser humano que vive en el planeta Tierra y quiero tener el derecho de vivir donde me salga de los huevos. Así de fácil. ¿Por qué tengo que obedecer a los intereses de gobiernos nacionales? Ya, pero lo has dicho medio en broma, medio en serio, pero resulta que sí tenemos dueños. Esa es la cuestión. Somos una cosa con dueños, somos una cosa que nacimos en determinado lugar y somos parte de ese lugar. O sea, el dueño de ese lugar, sea quien sea, también es dueño nuestro. Lamentablemente. O sea, somos ganado que ha nacido en un determinado territorio que tiene un dueño. Por eso, pero y Hermes, entonces ¿no sería somos entonces de ese dueño.
¿No sería entonces lo contrario? Si no queremos tener un dueño así, ¿no sería incluso el alegrarnos que esto fuera verdad, que es la antesala para legislar de tal manera que las personas podamos vivir donde nos dé la gana? ¿No sería un paso mejor en ese sentido? Esto se basa en... Sería un paso mejor. Klaus, adelante, Tomás. Pues no vamos a hacer Sí, un o sea, la diplomacia muchas veces pues se basa en presiones y tal. O sea, si los países realmente supieran que esto no significa nada y que no les va a acarrear ningún problema, pues habrían firmado todos, dirían, bueno, pues si esto va a ser bueno para mi imagen y tal, pues firmo y ya está. Si países y países importantes no han firmado, pues es porque piensan que esto luego les va a traer problemas, porque Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo, no es que es una auténtica martingala. Yo lo estoy mirando ahora y habla aquí del tema de la perspectiva de género. O sea, eh, meten ahí todo el rollo este de el feminacismo y todo el rollo. Y si miras en el objetivo 2.18, nos comprometemos además a garantizar la implementación plena y oportuna de la Agenda 2030. Bueno, vosotros ya sabéis lo que significa la Agenda 2030, ¿no? El tema este de los refugiados empezó en los años 50 para atender a los refugiados que huían del comunismo y de otras dictaduras. O sea, eran relativamente pocos y a los países occidentales ya les iba bien que había gente, que hubiera gente que huyera de los países comunistas, porque, o sea, como en los países occidentales se podía ofrecer a profesionales de esos países, o sea, ingenieros, peritos y demás, se los atraía hacia Occidente con un nivel de vida más alto y salarios más altos. O sea, ellos usaban la política de refugiados para desestabilizar a los países comunistas. En los países de la Europa Oriental había una auténtica fuga de cerebros, ¿no? Ya en aquella época muchos no eran refugiados auténticos, o sea, algunos sí estaban contra el gobierno comunista y tal, pero la mayoría simplemente querían un nivel de vida mejor. Ahora son casi todos, o sea, eh, muy pocos son refugiados reales. Y bueno, si unimos esto con el tema del plan Kalergi, que es un plan sionista para desestabilizar Europa a través de la política migratoria para crear una población más dócil y fácil de manipular y todo el rollo, pues, pues es algo que yo no me fío nada de este plan. Hombre, que gente como Bolsonaro no firmen o Trump
pues no me extraña, porque, o sea, gente como ellos es normal que no firmen. Difícilmente se lo podría explicar a sus votantes. O sea, imagínate ahora que Bolsonaro firmara. O sea, la gente que la ha votado diría, oye, ¿y por qué te hemos votado? Te hemos votado porque tú estabas contra los negros y contra los inmigrantes y todo el rollo y ahora te pones a lo mismo con Trump. O sea, es normal que no firmen, ¿no? Pero, o sea, si yo fuera un gobierno, tampoco firmaría, porque vete a saber en qué chanchullo te meten luego. Sí, bueno, al final de cuentas, o sea, tú insistes, no tomas en que de pronto esto puede ser una primera toma de contacto y que después te aparezca, ¿no? La sorpresa, ¿no? De pronto, pasado mañana, digan, a ver, todos los que han firmado esto, pues de pronto, pues ahora a firmar esto otro. Y entonces dirán, anda. Y entonces quizás no hay manera de tirarse para atrás, porque de pronto al haber firmado esto ya están generando, como tú has comentado, ¿no? Una determinada dinámica en donde de pronto se va a tener que, una de las cosas es de pronto respetar a todos los migrantes. O sea, incluso, según parece, se va a considerar delito hablar en contra de la migración. O sea, hoy de pronto todos estos partidos xenófobos que se dedican a hablar abiertamente en contra de las migraciones serían, en principio, serían criminalizados. No sé si realmente vaya a llegar a suceder eso, pero en principio sí serían considerados, o sea, sí los países firmantes sí se comprometen a no consentir que se hable en contra de la migración. Eso está, según parece, o sea, salvo que se me hayan mentido, eso según parece está dentro del tratado y del pacto. Por otro lado, también hay temas de política de género, que no sé qué carajo tienen que ver las políticas de género en un pacto migratorio. Pero bueno, como estos aprovechan para colarnos cosas, y la política de género me parece una aberración total, pero bueno, eh, no sé, de los gobiernos uno no se puede fiar nunca, porque a la menor de cambio nos hacen cosas que dices, bueno, ¿y por qué no me has pedido permiso, cabrón? No, ya votaste. Yo no voté. Ah, bueno, pues no votaste, entonces te jodes por no votar. Pero bueno, al final de cuentas hacen lo que les... Bueno, esa parte, digamos, que bien podría ser verdad, que sea una primera intención para normar globalmente lo que es la migración y quitarle la potestad a los países de hacerlo. Sin embargo, yo creo que aquí está sucediendo algo. Ah, sabemos que hay quien controla todo el mundo a través de lo que son las economías. Sabemos que hay un poder por encima de los gobiernos, porque o es eso o todos los gobernantes son unos imbéciles. Una de dos, ¿verdad? Yo que más bien creo que es lo primero. Entonces, un pacto como este, sí, quizás sería para establecer lo que será las futuras sociedades en este planeta. Y eso se establecería o se haría independientemente de si nos gusta o no nos gusta. Sabemos perfectamente que no podemos parar lo que se está viviendo. Yo veía trataba de analizar lo que está pasando en Francia. Lo explicaba por ahí un poco. Digo, Francia debe mucho dinero, igual que todos los países del G20, deben todo ese dinero que pidieron prestado para los rescates bancarios de la crisis del 2008 y se endeudaron a 10 años y ahora en el 2019 hay que pagar. Para pagar se necesita aumentar impuestos.
¿verdad? Bueno, lo otro es quitarle el poder económico a quien lo tiene, que yo se lo veo más complicado. Sea como sea, digamos, en este momento sería así. Hay que pagar. Y para pagar hay que aumentar los impuestos. Si el pueblo se rebela, no paga los impuestos, entonces no se cubren las deudas. Entonces, dentro de este modelo económico, los países quiebran. Por eso decía, ¿qué ganan los chalecos amarillos si ganan? O sea, ¿qué es lo que van a ganar? No ganan absolutamente nada. La única solución sería escaparse de este modelo económico, cosa que ni están pugnando por hacer, ni siquiera lo saben. Solo quieren mantener el nivel de vida que han mantenido hasta ahora, por decirlo de alguna manera. Es lo que sucede en todos los países desarrollados, ¿no? En la Europa Occidental, Estados Unidos, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que pretenden. Pero no se detienen a analizar que eso no es posible dentro de este modelo económico. O sea, eso no puede suceder dentro del modelo económico. Pero la gente es bastante ignorante, ¿verdad? Y a veces creo yo que lucha por ponerse la soga al cuello directamente, ellos mismos, ¿verdad? Hacerlo. Y nosotros pensamos que otro lo está haciendo. Entonces yo veo quizás hay dos lecturas. Un mundo que nosotros vivimos, que creemos que es real, y otro mundo que es el mundo de quienes controlan todo esto, y ellos están arreglando todo para lo que verdaderamente se nos viene encima, ¿verdad? Que es un cambio profundo dentro de lo que son las naciones y el mundo en general. Entonces, creo yo que no es algo que ni podamos detener, pero lo que es peor, o sea, opinar al respecto solamente por lo que alguien dice y carente de información. Hay un micrófono abierto porque se rebota la voz. No sé, ya se corrigió. Ok. Pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, para mí es bastante más productivo el comprender qué es lo que está sucediendo para dosificar los esfuerzos y hacer lo correcto. Yo creo que es una pérdida de tiempo el ponernos a discutir cosas que escapan a nuestra influencia, digamos, a nuestro control. O sea, no tiene ningún sentido. El hecho de que gobernantes como el de Estados Unidos, como Trump o como Bolsonaro en Brasil, se opongan a firmar este pacto, tiene mucho que ver quizás con nada más con la política interna. Y sabemos cómo funciona eso. Ahora se oponen, pero un momento después, o sea, unos meses después, bajo otras circunstancias dirán, ok, ahora sí lo suscribimos. O sea, como es todo un engaño, así mantienen contenta a su población, ¿verdad? O se mantienen, digamos, congruentes con su discurso un poco de tiempo y después cuando se olvida, cuando todo esto se suaviza, un día van y firman. Porque eso es lo que sucede regularmente, ¿verdad? Si lo revisamos en la historia, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, para mí, si no fuera por toda esta manipulación que hay y hacia donde quieren llevar como sociedades humanas, el hecho de que la migración fuera total y absolutamente libre por todo el planeta, es lo mejor que nos podría pasar. Yo creo que todos los seres humanos tenemos ese derecho a poder vivir donde nos dé la gana. La inmigración ha sido siempre... ¿Quieres hablar, Hermes? Porque abres el micrófono y ya se repite mi voz. Mejor habla tú, adelante. Hermes, porque abres el micrófono y ya se repite mi voz. Mejor habla tú, adelante. A ver, Jorge, a ver, una cuestión. Los chalecos amarillos no se niegan a pagar esa deuda, que Francia se pague esa deuda. Lo que quieren los chalecos amarillos es que la paguen los patrones de Macron, que la paguen los ricos, porque resulta que Macron se ha dedicado a reducirle los impuestos a los ricos. Había un impuesto a la riqueza que se lo quitó el señorito, este hijo puta, peón de los Rothschild. Eso es lo que quieren los chalecos amarillos, que los ricos sean los que paguen el problema, no que los puteen a ellos. Eso justamente es lo que quieren. No es que se nieguen a pagar, no es que Francia ya
Hay una cosa que a mí me chirría de los chalecos amarillos, y que hay gente que ya ha apuntado, ¿no? O sea, hacia el 5 de diciembre hay un premio muy prestigioso de derechos humanos en Francia, que este año se lo han otorgado a la organización israelí B'Tselem, junto con la organización palestina Al-Hakam, que son dos organizaciones que se dedican a documentar y informar al mundo sobre las violaciones de los derechos humanos de Israel en los territorios ocupados palestinos. Cuando se supo que el gobierno francés iba a dar el premio a estas organizaciones, el gobierno israelí directamente se puso en pie de guerra. Uno se pregunta por qué, si esta organización, o sea, directamente contra Israel, no hace nada. Lo único que hace es filmar lo que ellos hacen. Dirías, si no tienen nada que esconder, qué miedo tienen que los filmen, ¿no? Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que Israel, a través de su gobierno y de su poderosa organización judía francesa, que recordemos que en Francia hay 500.000 de judíos viviendo, presionó al gobierno francés para que se echara para atrás en la entrega del premio, ¿no? Al final consiguieron que la ministra no asistiera al acto, pero el premio se entregó igual, y ellos responsabilizan ya al propio Macron, ¿no? Entonces es bastante extraño que los mismos días, o sea, no he encontrado todavía no se ha encontrado ninguna relación directa ni nada, ¿no? Pero, o sea, se dice mucho que los chalecos amarillos no tienen líderes y tal. Bueno, a mí me extraña mucho que algo tan grande pues no haya nadie ahí, pero otra cosa extraña es también que se hayan empeñado tanto en que el gobierno de Macron se vaya, ¿no? O sea, sí, las protestas eran contra los impuestos en los carburantes, y no solo los impuestos de los carburantes ya se han retirado, sino que encima les han dado un aumento del salario mínimo con 100 euros, y encima les han dado un bono de Navidad y no sé qué más. O sea, ¿por qué ese empeño tan empecinados en que el gobierno se vaya? Parece como que esto sea, algunos han apuntado que esto de los chalecos amarillos podría ser organizado por Israel y el sionismo para vengarse de Macron contra el tema del premio, ¿no? Porque, o sea, les da mucho prestigio a estas organizaciones
que van por todos los organismos internacionales poniendo al gobierno de Israel en evidencia, ¿no? Bueno, a ver, Tomás, de cualquier manera, el señor Macron, como ya se sabe, es un esbirro de la familia Rothschild. O sea, de hecho apareció en la política como, o sea, como aquí en España de pronto el Abascal, de pronto de la noche a la mañana fue muy popular, ¿no? Alguien que no era prácticamente conocido en ningún lado, o sea, lo conocían en su casa a la hora de comer y de pronto presidente de Francia. Eso, así fue lo que pasó, o sea, Macron no lo conocía prácticamente nadie. ¿Mm? Y de la noche a la mañana se convirtió en el presidente de Francia. Eh, esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué se le quiere echar? Bueno, pues se le quiere echar porque, a ver, es descarado ¿eh? Que es lo que es, o sea, es un presidente para los ricos, o sea, está protegiendo a los ricos, está protegiendo a los más adinerados. Y entonces la clase trabajadora está diciendo, a ver, macho, la cuestión es que cambies tu dinámica, que cambies tu política. ¿No vas a cambiar tu política? Pues entonces vete. Como no está de acuerdo en cambiar la política, en dedicarse a sacar el dinero a los ricos, pues directamente vete. O le empiezas a sacar el dinero a los ricos o vete. Eso es lo que le están diciendo, Tomás. Bueno, Independientemente pero, de que si ya, tengan apoyo por parte de si ya Israel, habían no lo conseguido, creo. ya habían conseguido los primeros objetivos de sobra y encima más, pues lo lógico es que se retiraran de las calles y si luego vuelve a las andadas, volver a la calle. Pero, o sea, están No, ni mucho menos, encerrados no, y ni que el mucho tipo menos, se Tomás. tiene que ir. Claro, claro, es que justamente, o sea, tienen que demostrarle quién manda. Son ellos, o sea, ellos se están haciendo con el poder y son ellos los que mandan, ellos son los que marcan la pauta. A ver, Macron, vete, o haces lo que nosotros decimos o vete. Así de fácil, es una cuestión de poder. Y no se tienen que ir, tienen que seguir ahí. Y ojalá que no se vayan. ¿Mm? Ojalá. No sé, porque ya les han sacado el euroejército ese que dicen que tenían fabricado un euroejército para reprimir las revueltas y ya se los han sacado. Eran miles de efectivos en París contra esta gente. Bueno, Jorge, que te escucho medio callado. Digo que te veo muy... No, sí, estaba escuchándoles que ya se fueron hacia Francia. Vamos a ver, no creo yo a estas alturas que exista ninguna manifestación no manipulada. Las manifestaciones espontáneas y demás, si acaso llegaran a surgir, inmediatamente se intervienen y se les da la dirección que se quiere para quien tiene el poder. Y eso, como dice Tomás, bien podría estar sucediendo con el movimiento este de los chalecos amarillos, que hayan comenzado con una intención, pero se les manipula y se les lleva hasta otra intención. Eso lo hemos visto a través de la historia, siempre, por eso nunca se consigue nada verdaderamente bueno para la humanidad. Todo termina en lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me parece probable, ¿verdad? Y aprovechando esta coyuntura también, de que quizás haya alguna otra intención por ahí hacia el gobierno francés, pues aparecen estos generales acusando a Macron de traición por firmar este pacto, ¿verdad? Abonando a esa intención que pueda haber de hacerle a un lado. Yo voy mucho más allá. Como yo soy catastrofista, ya se los he dicho, yo creo que esto no tiene remedio. Y el otro día lo comentábamos contigo, Hermes. Las sociedades que conocemos ahora sabemos que nacen en Francia, nacen con la Ilustración y la Revolución Francesa. Y decía yo, ¿será el punto final otra vez que se lo vayan a poner desde Francia? Porque entendamos eso, se quiebra Francia,
y se quiebra todo. Se quiebra Alemania, se quiebra todo. Se quiebra Estados Unidos, se quiebra todo. Holanda, o sea, se quiebra cualquiera de las grandes economías de este planeta y se quiebra todo. O sea, está todo absolutamente globalizado y entrelazado. Recuerdo en 1992, la economía mexicana todavía no era una de las economías del G20. Estábamos lejos todavía de eso. Y sin embargo, hubo una crisis económica, lo que se le llamó el efecto tequila. Tan solo en Estados Unidos causó la pérdida como de 3 millones de empleos. O sea, fue un problema serio en el mundo. Imaginemos ahora México, que es una de las economías del G20, creo que es la economía número 16 en tamaño, a nivel global, y quiebra, pues quiebra todo. O sea, es así de sencillo, les digo, porque cuando aquella crisis de México del 92, México no figuraba dentro de las grandes economías globales y causó todos esos estragos. Ahora imaginemos en la actualidad, ahora imaginemos Francia y recordemos, recordemos o aprendamos, la sociedad como la conocemos ahora nace en Francia, nace con la Ilustración francesa, ¿verdad? Este tipo de democracia, el guillotinar a los reyes y poner un presidente, o sea, la creación de las repúblicas, todo eso nace en Francia, ¿verdad? No en otra parte. Las monarquías que quisieron sobrevivir tuvieron que, bueno, no quisieron, las que dejaron sobrevivir, más bien dicho, las convirtieron en monarquías constitucionales, donde hay un presidente o un primer ministro, además del rey. Y el rey lo dejaron, pues, supuestamente, para eso, nada más para que firmara al final con decreto real lo que dice el presidente, lo que dicen las urnas o lo que dice el pueblo y todo ese cuento que nos vendieron, ¿verdad? Pero la sociedad como la conocemos verdaderamente nace ahí, en Francia. Antes era otra cosa. Antes de la Revolución Francesa el mundo era otro, ¿verdad? Y ahora el mundo va a ser otro. Nos podemos resistir todo lo que queramos, pero el mundo va a ser otro, está encaminado a ser otro. ¿De dónde va a comenzar ese cambio? ¿Verdad? Y estos pactos, como este pacto de migración, pues sí, bien pueden ser la antesala o, digamos, el camino a la preparación de ese otro mundo que se nos va a imponer, que nos gustará más o nos gustará menos, pero que no tenemos nada que decir al respecto, porque como colectividad no alcanzamos a comprender la sociedad en la que estamos viviendo y tomamos bandos, nos hacemos un bando, nos hacemos a otro bando. Tendemos a dar la razón, como en este caso tú, Hermes, que manifiestas una clara incluso admiración hacia los chalecos amarillos. Pero eso es lo sorprendente, ¿verdad? Porque a estas alturas ya deberíamos de saber que no existen movimientos genuinos, populares que prosperen. Todos son una manipulación. Lo han sido desde las revoluciones populares de izquierda y todo lo demás. Siempre ha sido igual. Ahora podemos decirlo porque lo vemos. Quizás en su momento la gente que lo vivió no lo podía decir. Pero los que hemos visto el devenir de la historia ya podemos decirlo con claridad. A ver, Jorge, eso no implica que sepa lo que tenga que saber, no implica que me gusta cuando le dan por culo a los ricos. Es que me gusta, o sea, es que me gusta directamente. Me gusta que le den por culo a Macron, me gusta que le den por culo a los Rothschild, ¿Pero quién, Hermes? aunque lo estén manipulando ellos mismos, aunque sean ellos mismos los que... Pero me gusta. ¿Pero tú crees que esa gente dejó de almorzarse su caviar y su langosta? ¿Dejó de almorzarse su caviar y su langosta? No creo que... Ay, no, Jorge, seguramente tal, pero no, seguramente también no ha sido sus días más alegres. O sea, entre los días más tranquilos y más contentos que tienen, no son los días en los que de pronto a sus pichones le tocan los huevos. Así de padre, Jorge, ¿no? O sea, sí. Ver, está claro que no. Que no les estás dando exactamente la madre a esos hijos de puta. Yo noto mucha ingenuidad en ti. Dime. La ingenuidad va en este sentido. Es que probablemente lo que estás viendo ellos lo están causando. ¿Cómo es que les estás tocando los cojones? Y probablemente lo que está sucediendo es algo provocado por ellos mismos. Probablemente lo que está sucediendo es algo provocado por ellos mismos. Pues probablemente sí, pero hay mucha parte del pueblo francés
que lo ve como un triunfo eso. Y es simplemente por esa alegría que tendrá esta gente, yo estoy contento. Aunque sea efímera, aunque sea vana, aunque no tenga realmente un gran asidero, ¿no? Y que no sea un cambio muy grande. Pero están consiguiendo algo, ¿eh? Esperemos que consigan Hermes, que, antes de que se que me se le pase, haga pagar a los ricos. escúchame, antes de que se me pase, ¿sabes cómo veo lo que tú estás ¿Mm? diciendo de esa alegría? Veo como si un grupo de franceses estuvieran en la copa de un árbol y otro grupo de franceses le está pegando hachazos al tronco del árbol y vitorean los de arriba. Es justamente lo que estás diciendo, Hermes. Eh, Es justamente lo que estás diciendo. no, porque tú estás planteando una cosa que es y que no es. O sea, una cosa, no, no, Jorge, no. No, porque tú estás diciendo que hay unos franceses en el árbol. No, los franceses que están arriba del árbol y los que están pegando el hachazo son dos diferentes. O sea, los que están arriba del árbol son los ricos. Y claro que hay que pegarle el hachazo y que se caigan eso. Hermes, O sea, los no ricos, son los los mismos. ricos, los ricos están en su terraza bebiendo champán, viendo como unos franceses están arriba del árbol y otros le están pegando hachazos al tronco. Por eso digo que te noto mucha ingenuidad. No, Jorge, no. No es así, Jorge. No, resulta que no, los ricos están arriba del árbol y los otros son los que le están dando a los hachazos al árbol. No. Tú es que planteas la metáfora como a ti te gusta, pero no es así. La metáfora es como yo te la estoy diciendo. Los ricos están arriba del árbol y los pobres le están dando el hachazo al árbol. Esa es la metáfora apropiada. ¿Mm? Los medio ricos no son los más ricos, está claro que no son los más ricos, no son los Rothschild, pero son los ricos esos que de pronto no sufren lo que sufre el pueblo francés. ¿Mm? No son los que tienen que pagar de pronto Una vez 800 más, euros de podría alquiler ser, ganando. como tú bien dices, como Macron es el presidente de los Rothschild, que es el jefe del sionismo desde hace ya más de 100 años, y él ha hecho esto contra el sionismo con el premio pues esto de los chalecos amarillos podría bien ser un toque de atención para decirle: ten cuidado, acuérdate de quién manda aquí, que yo puedo hacer cualquier día que dejes de ser presidente o peor aún, ponerte bajo tierra si a mí me da la gana, ¿sabes? No creo, Tomás, que necesite el señor Rothschild de hacer semejantes cosas. Simplemente lo llama Macron y le dice: oye, nene, que por ahí, por aquí no. O sea, ni siquiera creo que tenga que financiar un grupo espontáneo de rebeldía. No creo que vaya por ahí. ¿No? Pero bueno, si a ti te parece que la cosa puede ir por ahí, no voy a Hermes, hay discutir. algo, lo hemos hablado mucho, pero parece que se te escapa en este momento. Para cualquier acción que sea tipo nacional o global, como no somos máquinas, se necesita hacer de una forma que sea creíble. No se puede hacer nada más de acá yo te llamo a ti, tú haces esto, haces aquello. Se necesitan ciertas acciones donde el pueblo se vea involucrado. Recuerda, vivimos en una sociedad donde se nos ha engañado y se nos ha dicho que nosotros somos los que tenemos el control de todo, que nosotros mediante las elecciones decidimos nuestro futuro. Lo hemos hablado muchas veces. Yo te decía que si eso fuera verdad, significa que todos los humanos somos idiotas y siempre elegimos a los peores. No, se necesita una puesta en escena. Se necesita siempre una puesta en escena para cualquier tipo de acción. Por lo menos en lo que son mis conjeturas, yo lo he dicho muchas veces. Esto se va al garete, esto es una ruina ya, pero se necesita una puesta en escena para que vengan los salvadores de la humanidad.
¿verdad? Si se va a crear un nuevo orden mundial donde el poder absoluto va a residir en unos cuantos individuos, se necesita una puesta en escena para que los seres humanos la acepten. Nunca aceptarían, nunca aceptaríamos, porque eso tenemos una imposición directa. No lo toleramos eso. La imposición directa no, nos llevan mediante el engaño y por eso se necesitan las puestas en escena. Yo no dudo ya nunca nada de que algo sea manipulado, de que algo sea, no sé, programado, donde se meta presupuesto, se meta dinero para que se lleven a cabo ciertas acciones. Para mí siempre es así y te lo digo porque yo he estado involucrado o estuve en el pasado involucrado en muchos movimientos y todos requieren de dinero. Los movimientos más pequeños que hicimos a nivel escolar necesitaban dinero. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos con una lata, ¿verdad? Y pedíamos dinero en carreteras, en autobuses y todo, porque necesitábamos dinero, ¿verdad? Siempre se necesita dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Verdad? Si es un movimiento mayor, pues necesita más dinero. ¿Y de dónde va a salir? Y la gente, algunos definitivamente no tienen, y el que tiene no lo invierte en ese tipo de cosas. Si la gente está luchando por dinero, por mejores salarios, por productos y bienes más baratos, pues no va a utilizar el dinero poco que tiene o el que no tiene para llevar a cabo acciones de este tipo. Entonces siempre requieren financiamiento, igual que todas las revoluciones. Mentira que los pueblos hayan hecho alguna vez una revolución. Hubo un capital que movió esas revoluciones, ¿verdad? Que nosotros no sepamos exactamente de quién y de dónde y solamente estemos especulando, pues también es cierto, ¿verdad? Excepto algunos casos del pasado que ya hemos podido ahora averiguarlo a plenitud. Pero fuera de eso, movimientos populares espontáneos pueden salir, pueden generarse, pero se dispersan, se desaparecen en un par de días, a menos que tengan financiamiento. Eso es claro, te digo, porque tú lo sabes, Hermes. Tú plantéatelo tú vas a entrar a un movimiento, vas a ir a hacer esto, vas a moverte a otra ciudad, vas a hacer manifestaciones. ¿De qué demonios vas a comer? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir para la alimentación? ¿De dónde va a salir para el transporte? ¿De dónde va a salir para todas esas cosas que se necesitan en una sociedad de consumo? Si nadie te da nada, nadie te da nada, ¿verdad? De repente hay los espontáneos, el pueblo que acerca comida, pero una vez, ¿verdad? Un día, pero no para una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Eso no sucede, Hermes. Si hubieras estado en algún tipo de movimiento, ya tendrías que saberlo. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eso no sucede. Si no has estado en ningún tipo de movimiento, ya tendrías que saberlo. A ver, Jorge, sí, que sí. A ver, eso no quita, eso que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo, eso no quita de que a mí me alegre que estos chalecos amarillos estén consiguiendo algo, aunque sea efímero, aunque sea manipulado, aunque lo que sea. Me alegra que les hayan hecho retroceder al presidente francés en su postura, aunque en realidad estén obedeciéndole a Rothschild, no sé. De cualquier manera, que haya retrocedido Macron en su postura, a mí me alegra. Pero ¿y qué más da Macron? Esperemos a ver. Lo que tendrían que hacer es decir, mira, todos los miembros de la familia Rothschild fuera de Francia después de confiscar su dinero. Eso es lo que tendrían que hacer. Macron que cobrará 400.000 euros al año y más unos cuantos millones que pues igual tendrá, pues yo qué sé, 10, 15, 20 millones, que es mucho dinero para nosotros, pero en términos globales de la política y la economía es calderilla. Tendrían que ir por el pez gordo directamente. A ver, Tomás, ¿y tú cómo consideras que se puede hacer para quitarle todo el poder a los Rothschild? ¿Cómo los expulsas de Francia, por ejemplo? ¿Cómo lo haces?
Pues simplemente meterlos en un tren o un avión y echarlos y ya está. Y todas sus propiedades en Francia quedan confiscadas. O sea, que vale que tienen un montón en paraísos fiscales y todo el rollo, pero bueno, lo que tenían en Francia, los inmuebles, las empresas y todo, eso ya lo han perdido. Bueno, eso con quién, o sea, que se aparece un nuevo De Gaulle, ¿no? Porque de otra manera no me lo imagino, no lo veo, no lo visualizo. O sea, con un nuevo mariscal. O sea, con un Yo lo que quiero decir, un o militar sea, que haga una revolución. siempre que aparece un movimiento de estos sociales, sea chalecos amarillos, 15M o lo que sea, siempre van a por el gobierno. Quieren un cambio de gobierno, piden la cabeza del presidente, como si dependiera del presidente. Y los presidentes son solo títeres, o sea, la gente que participa en este tipo de protestas debería concienciarse que, que haya un presidente o otro cambia muy poco, o sea, tendrían que ir a por los jefes de estos presidentes y de estos gobiernos. No, lo que hay que hacer es un cambio de modelo económico, Tomás, o sea, al final de cuentas. O sea, porque claro, cambiar de presidente no tiene sentido, porque si sigue siendo lo mismo, o sea, entre uno o entre otro, por ejemplo, aquí en España estaba el PP, ahora está el PSOE, y están haciendo exactamente lo mismo, o sea, prácticamente están haciendo nada. O sea, Rajoy no hacía nada y este señor está haciendo tampoco nada. Vale. O sea, Uno hace pocos días, los movimientos. Hace pocos días, con el tema este de los chalecos amarillos, la izquierda en el Parlamento presentó una moción de censura. Eran los comunistas, los socialistas y el Francia insubmisa, Mélenchon. Ahora imagínate que hubieran ganado y Mélenchon o quien sea es presidente. ¿Crees que serviría de algo? No lo sé, o sea, a mí me gustaría ver a Mélenchon en el gobierno, porque de alguna manera es de estos de la nueva izquierda. A ver, estando en el poder, si hacen algo. Habría que verles. A esos todavía no se les vio en el poder. Se les vio, o sea, son como del socialismo del siglo XXI, pero bueno, en Sudamérica sí. Sí. Hermes, Sí. ¿por qué quieres verlo en Francia? Mira Grecia. Dime. Ahí está Grecia, mira Grecia, mira México. Ya. O sea, siempre pensando, bueno, vamos a ver, vamos a probar, a ver, este a lo mejor, y es lo que dice Jorge, o sea, ahora en México manda Obrador. Dentro de 6 años yo creo que habrá cambiado muy poco. Grecia no solo no ha mejorado, está peor que cuando entró el tipo este. Iglesias, mira, el Coletas, ahí lo estoy viendo, un chalet de 1 millón de euros, igual que todos los... Oye, que son 600.000, tampoco te pases. Pero bueno, queda igual. O sea, a ver, Tomás, o sea, ya te lo digo, sí, hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el modelo económico, cambiar el sistema y tal. Pero resulta que la gente no percibe eso, no lo percibe.
¿eh? Entonces, como comentaba Álvaro, ¿te acuerdas cuando decía que subiera el peje para que de pronto los que están apoyando al peje se den cuenta que el peje no? Pues de esta manera te estoy diciendo yo, ¿no? Que de pronto que lleguen al poder estos que dicen que son la nueva política y que demuestren que son la misma política de siempre. Entonces ya cuando pillas a estos, les vas a decir, no, es que hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Pero mientras tanto, la gente guarda todavía esa esperanza de que de pronto estos hagan las cosas de una manera diferente. ¿Cómo les quitas esa idea? La única manera es que lo vean, que el peje va a hacer lo mismo que hizo el Peñejo, que Pablo Iglesias va a hacer lo mismo que está haciendo el Pedro Sánchez, que Melinchón hará lo mismo. Vamos a estar toda la vida, porque cuando se vea que el peje no va a hacer nada, los oligarcas ya van a tener a otro preparado. El peje no, bueno, ahora tenemos la nueva esperanza para México de no sé qué partido nuevo que ha fundado y no sé qué. Y siempre está, hace 8 años, Obama iba a ser iba a cambiar todo. Obama no hizo nada. Sacaron a Trump. Cuando Trump no cambie nada, van a sacar, yo qué sé, cualquier gilipollez y la gente se lo va a creer de nuevo. Ya, sí, Tomás, sí, ya lo sabemos. O sea, no tenemos ninguna duda de que eso funciona así, pero ¿cómo haces para que la gente le caiga el 20? La gente vea que el sistema nos cambia los títeres, pero terminan haciendo lo mismo, o sea, nos siguen dando por culo. ¿Cómo consigues que eso lo visualice la gente? ¿Cómo lo haces, Tomás? Es que no existe, yo te contesto, Hermes. Eso no existe, lo hemos hablado muchísimas veces. Tú insistes en que las cosas se pueden cambiar. Te digo que eso no existe. ¿Por qué? Porque hace 200 años ya que está sucediendo esto. Hablábamos hace un rato de la Revolución Francesa. Son 200 años de que te quitan un títere, te ponen otro y siempre el siguiente es la esperanza. Son 200 años, Hermes. Si en 200 años la humanidad no ha aprendido, no va a aprender. No va a aprender. Esto tiene una dirección bien específica que la marcan el desarrollo normal del modelo económico, lo marcan los sucesos normales de todos los días en este mundo. Querer vivir en una fantasía es derecho de cada quien. Querer influir esa fantasía en otros es que no tiene sentido. O sea, cada quien puede creer lo que te salga de los huevos, ahí no hay problema. Querer que otros crean lo que tú crees, eso es la complicación, ¿verdad? Porque carece de sentido y es cuando aparece uno en estos foros, en estos programas, tienes el micrófono abierto y se rebota mi voz. No sé si estás oyendo el programa en la computadora o algo, pero me escucho nuevamente. Te digo, siempre que aparece este tipo de cosas y hablamos aquí, lo único que podemos hacer es decir, oye, no seas ingenuo. Esto ya sucedió muchas veces y tú sigues creyendo en ello. Es lo más que podemos hacer. Y la otra persona pues intenta decir, no, es que tiene que ser así para que aprendan. No podemos enseñar a nadie. Cada quien aprende desde dentro de sí. Todos tenemos básicamente las mismas oportunidades, escuchamos las mismas informaciones y nuestros cerebros trabajan diferente. Algunos nos hacen clic en una dirección y a otros clic en otra dirección. Pero nosotros, por más que hablemos, no podemos cambiar la mentalidad de nadie. Yo me gusta explicarlo como nos lo ha explicado el doc Álvaro Albarrán, siempre con esto de la neuroplasticidad, de cómo están las estructuras neuronales. O sea, tú creas una estructura neuronal porque tienes un sistema de creencias, ¿verdad? El sistema de creencias y la estructura neuronal son uno. No puedes cambiar tu sistema de creencias si no cambias tu estructura neuronal. Y nos lo ha explicado muchas veces. ¿Cómo puedes cambiar esa estructura neuronal? Pues sí,
machacándote la cabeza con otro tipo de idea, otro tipo de pensamiento, hasta que haces una sustitución. Pero el hecho de que escuchen a alguien decir algo una vez y los elementos que han ayudado a construir esa estructura neuronal siguen ahí los oye todos los días, 4 o 5 horas diarias, pues por algo que tú digas no van a cambiar las cosas. Si es alguien que ha pensado mucho y ha ido rompiendo esa estructura neuronal, ¿verdad? Por sí mismo, pues de repente escucha una idea que es acorde con lo que él ha estado pensando y dice, anda, esto es lo que yo estaba pensando. Y esa persona pues pasa, digamos, a pensar de una manera diferente, pero solo sale desde dentro de nosotros mismos. Tú no puedes cambiar a nadie. Si se pudiera, ya se hubiera cambiado. Ha habido grandes filósofos, grandes doctrinas del pensamiento durante milenios y no cambia la humanidad. ¿Por qué? Porque no funcionan las cosas de esa manera. No funcionan así. ¿Qué es lo que nos enseñan en las escuelas? Pues lo que vivimos, lo que estamos haciendo. Es más, ni siquiera nos lo ocultan, nos dicen la escuela es prepararte para vivir en la sociedad esta y en la sociedad del futuro, y te lo están diciendo. O sea, nos están formando de acuerdo a ciertos intereses. No nos hacen individuos libres, aprende lo que quiera, simplemente desarrolla la inteligencia. Eso no sucede en los sistemas educativos. Los sistemas educativos son un proceso de condicionamiento bien establecido, con libros, con textos, con objetivos, todo perfectamente organizado. Y si tú lo revisas, no están para nada diseñados para que la gente se haga más inteligente y más de libre pensamiento y demás. Tú tienes que aceptar las cosas. Es como el alegato de siempre. ¿Por qué mierda nos tienen que enseñar que la evolución es lo que propició el origen del hombre si no se sabe? Bien nos podrían decir, se piensa que provenimos de la evolución, se piensa que nos crearon en la antigüedad una raza superior, se piensa que nos creó un Dios, se piensa que esto y se piensan 10 o 15, 20 cosas diferentes. ¿Qué abriste el micrófono? Sí, Jorge, sí, pero yo creo que en ese punto, de alguna manera, intentan, no imponer, a ver, si bien también intentan imponer, pero es como que dan la imagen de que ellos saben. O sea, cuando sería mucho más fácil decir, como dices tú, ¿no? Creemos que podría ser esto, o creemos, hay quienes creen que puede ser esto o otro. Pero no, o sea, ellos quieren dar una imagen de seguridad, de que saben algo. Y realmente, pues hay un montón de cosas que no se saben, que son teorías, ¿no? Que puede ser así, que puede ser de esta manera, que puede ser de otra, pero ellos quieren dar la imagen, ¿no? Desde el poder se quiere dar la imagen como que se sabe, esto es así, ¿no? Y entonces imponen una de las ideas, ¿no? La idea de la evolución, la teoría de la evolución, el Big Bang, o los teólogos, ¿no? El creacionismo, o sea, las religiones, el creacionismo, imponen, ¿no? Y desde esa posición, ya, ¿por qué? Y desarrollan todo un discurso coherente partiendo de sus paradigmas, ¿no? O la evolución, o el creacionismo, o la madre que los parió. Pero ellos dicen, no, esto es así. Y no, o sea, y no les puedes cuestionar. O sea, en cuanto les cuestionas eso, ya de pronto te dicen, eres odioso, ¿no? O eres tóxico. Ya cuando le tocas un poco los pies y o sea, ya te dicen, no, a ver, las cosas son como te estoy diciendo yo, así. Venimos del mono y algunos se quedaron en monos y votan. Fíjense, volviendo un poco pero a pesar de todo. Volviendo un poco a esto de la migración, que era el programa de radio que lo dejamos de lado, pero ha estado interesante de todas maneras. Y escuchando todos estos, no escuché tantos, pero sí algunos youtubers, principalmente, como dije, europeos, ¿verdad? Unos cuantos en inglés y muchos en español, y cómo
se quejaban, ¿verdad? De la firma de este pacto global por la inmigración y las razones que daban. Se nos va a llenar el país de migrantes. Y me decía yo, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Qué comprenden esta gente del mundo? La emigración ya existe, la emigración existe. Escuchaba a españoles diciéndolo y no se quejaban de que hay 1 millón de españoles fuera de España buscándose la vida. No se quejaban de que, pues, bueno, en este caso mis ancestros de por allá se vinieron y ahora yo estoy en un continente y igual que tú, Hermes, que naciste por acá, y vamos, que rasgos de acá del continente no tenemos prácticamente ninguno. Sí lo tenemos en los genes, en mi caso, por ejemplo, no sé en el tuyo, pero en mi caso sí tengo sangre, sangre purépecha mexicana, ¿verdad? Pero pues te digo, se me notará en los genes, en el aspecto no tanto, creo yo que no tanto. He estado por muchas partes del mundo y paso desapercibido en cualquier lugar como si fuera nativo, pero se les escapa eso a toda esa gente o son simplemente idiotas, ignorantes, no saben cómo funciona este mundo. Nos guste o no nos guste, funciona de una cierta manera. Si te haces un análisis genético, cualquiera nos hacemos un análisis genético, tenemos genes de prácticamente todo el mundo. O sea, la inmigración ha sido algo ordinario en toda la historia humana, incluso sea mentira o sea verdad, pero así nos contaron incluso la población, la población del planeta. La humanidad surge en un punto de la Tierra por las causas que sean y de ahí se esparce al resto del mundo. O sea, esos comentarios que escuché en muchos de estos, para mí solamente resumaba ignorancia. O sea, ignorancia de lo que es, ignorancia de lo que está. Eso será así, pero naturalmente que sí, hay 1 millón de españoles en el extranjero, pero, o sea, si no hubiera 7 millones de extranjeros en España, seguramente serían muchos menos de 1 millón que se habrían ido al extranjero, ¿no? A mí también me gustaría que el mundo no tuviera fronteras y que todos los hombres fueran hermanos y todo el rollo, pero si ahora simplemente abrimos las fronteras y dejamos el efecto que crearíamos es que todo el mundo querría vivir en Europa, Norteamérica y Australia y el resto del mundo pues quedarían ancianos, niños, que es el efecto que se ha creado pues en algunos pueblos mexicanos, algunas zonas de Marruecos, o sea, claro, cuando ya los países del sur menos desarrollados hayan llegado a un nivel de desarrollo, entonces podremos abrir todas las fronteras, pero si ahora se abren todas, pues el efecto que se conseguirá es que todo el mundo sea tercer mundo, porque o sea, eh, la economía actual casi no puede sostener a sus propios habitantes en cuestión de sanidad, prestaciones sociales y todo este rollo, pues imagínate si se hace más o menos lo que dice en el plan migratorio este. Pero, Tomás, mira, a ver, unos detalles. La migración legal o ilegal apenas llegó a existir de los años 50 en adelante. Antes eso no era una situación. La gente podía viajar, si se lo podía permitir, de un lugar a otro y no había problema. México fue invadido por los españoles durante la guerra y posterior a la guerra civil. Llegaron miles o millones, no sé la cifra exacta, pero los barcos llegaban atiborrados. Lo mismo a Argentina, ¿verdad? Lo mismo a Argentina, llegaban así. No había todos estos protocolos, ni toda esta historia, ni nada. A México, por ejemplo,
le fue bien en aquella época con la llegada de tantos españoles. Entre todos venía gente bastante preparada que contribuyó al desarrollo del país, ¿verdad? Lo que vino a jodernos no fue la inmigración, fue el neoliberalismo. Y si hiciéramos caso de lo que son los mercados, fácilmente se podía regular en cada país el que no se pudiera explotar a los individuos, que los sueldos fueran buenos, y eso se regularía. Si tú vas a un país y no hay trabajo, ¿verdad? Están todos los puestos de trabajo ocupados, tú te tienes que ir, no te quedas, ¿verdad? Eso, además de que si no se estuviera expoliando los recursos del resto del mundo, la gente no se iría a ninguna parte. ¿Qué es lo que sucede? Tú decías, los países no son capaces de sostener o apenas son capaces de sostener los servicios sociales. Pero oye, que no es verdad. Ninguno de los países europeos puede ya sostenerse sin el expolio del resto del mundo. El que menos gasta 2 veces más recursos de lo que es capaz de producir. Todos los países que se dicen desarrollados están viviendo del resto del mundo. Si se cortara el flujo de materias primas del resto del mundo al mundo desarrollado, se morirían de hambre. Así, literalmente. Pero, a ver, el problema no es que unos países, o sea, el problema es que hay un grupito de ciertos individuos que en este mundo pues conforman un colectivo de unos entre 60 y 80 millones de personas que no son más del 1% de la población global, que acumulan el 60% de los recursos. Si esos recursos se liberaran todos, se podría vivir en todo el mundo, pues no como vivimos aquí la clase media en Europa, pero sí habría suficiente para que todo el mundo estuviera bien alimentado, con una vivienda, una asistencia médica y todo este rollo. Si todo el mundo viviera como un británico de clase media, necesitaríamos 3 bolas del mundo. Si todo el mundo viviera como un estadounidense de clase alta, necesitaríamos 50 bolas del mundo. Naturalmente, eso no es posible, pero sí que todo el mundo podría vivir pues como un europeo modesto, ¿no? Digamos, con una vivienda, y unas prestaciones mínimas de sanidad y todo el rollo, ¿no? Solo si se liberaran todos esos recursos que tienen ociosos un pequeño grupo de gente. No, pero déjame hacerte una corrección. Si todo el mundo viviera como un trabajador estadounidense, necesitaríamos 2 bolas del mundo. Si todo el mundo, 3 bolas del mundo, si todo el mundo viviera como un trabajador británico, necesitaríamos 2 bolas del mundo. Si todo el mundo viviera como un trabajador español, necesitaríamos 1,5 bolas del mundo. O sea, no es solamente la élite. Los ciudadanos en esta sociedad de consumo consumen mucho más de lo que es verdaderamente necesario. Claro, también es cuestión de calcular, de racionalizar el sistema. O sea, tampoco es aceptable que por ejemplo, aquí en los Países Bajos el 30% de la comida acabe en los cubos de basura sin ser consumida. Creo que en el Reino Unido la cifra llega hasta el 50%. O sea, claro, que hay que racionalizar el sistema de una manera que sea, que no produzca
tanto desperdicio. Luego también el tema de la obsolescencia programada, ¿no? ¿Para qué necesita alguien un teléfono cada 1 o 2 años si los propios fabricantes saben que podrían fabricar teléfonos que pues duraran 5, incluso 10 años y tener a la gente bien atendida, que a la gente que le funcionara bien el teléfono, ¿no? O sea, sería cuestión de hacer el sistema más racional, ¿no? Fíjate, y nada más para la información, porque estamos acabando el programa, nos quedan 8 minutos. Para ampliar lo que estás diciendo, Tomás, hablaba yo con gente que trabaja en esto del desarrollo tecnológico y me explicaban que cada desarrollo tecnológico lleva un coste y ellos tienen que amortizarlo. Eso implica que el teléfono que estamos utilizando ahora se desarrolló hace 5 años, ¿verdad? El teléfono que ya se terminó de desarrollar ahora no lo vamos a ver hasta dentro de otros 5 o 6 años, hasta que vayan amortizando, digamos, o sacándole provecho a la tecnología anterior. Por eso sería posible en este momento, con los avances tecnológicos que hay, fabricar un teléfono que nos sirviera para 10, 15, 20 años. Solamente tendríamos que estarle actualizando software. Y eso nada más por cuestión de negocio, porque de repente ni siquiera sería necesario eso. O sea, sí, se está avanzando en rapidez, en píxeles en las cámaras, etcétera, etcétera, pero no son cosas que necesitemos. Quien se dedique al trabajo del video, sí, necesita, pero la inmensa mayoría de nosotros no. Es solamente un gusto, un capricho. Yo ahora veo películas de los 80. Peor, cuando yo era pequeño no era extraño ver por las calles automóviles de 20, 30, incluso 40 años, que las piezas ni siquiera se fabricaban ya, pero si la gente las podía conseguir de los desguaces, el coche seguía funcionando. Gente que tenía televisores todavía de los años 70 en blanco y negro y los televisores les funcionaban. Eso hoy en día es imposible. Le ponen un dispositivo dentro que cuando el aparato ha funcionado tantas horas deja de funcionar, y a no ser que seas un técnico electrónico que sepas sacar esa pieza o ese código, ya te tienes que comprar otro aparato o otro coche o lo que sea, ¿no? O sea, hoy en día es muy raro ver por la calle un coche de más de 10 años, por lo menos aquí en Holanda. Un televisor, te compras un televisor de estos de pantalla plana, como mucho, te va a durar 5 o 7 años. Así es. Bueno, nos quedan 5 minutos. No sé si quieran agregar algo. Eso sí tiene suerte. Adelante, Hermes. Comenzamos contigo. Nos quedan 5 minutos. No te los acabo. Sí, a ver, Jorge. Bueno, vamos a ver. Sí. A ver, yo creo que sería fundamental que se aplicara la racionalidad. Lo que pasa es que, bueno, no debe estar dentro de nuestra naturaleza ser racionales, porque si realmente, si aplicáramos la racionalidad, estaríamos en un mundo más armónico, sería mucho más bonito, desde mi punto de vista, ¿no? Algunos, incluso, cuando les hablas de que de pronto se acabasen las guerras, consideran que ese mundo sería aburrido. Y entonces no, prefieren un mundo con guerras y con conflictos. Yo creo que un mundo en donde hubiera paz y armonía, para mí sería mucho más lindo. Pero bueno, de pronto yo soy un bicho raro. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias por haberte acercado, Tomás.
Muchas gracias, Elizabeth, por permitirnos expresarnos todos los jueves en este programa tuyo. Y bueno, pues hasta el próximo. Muchas gracias, Hermes, a ti también. Adelante, Tomás. Sí, bueno, hablando del tema del pacto migratorio, que era el tema que nos traía aquí, pues bueno, yo creo que es un paso más de este nuevo orden mundial hacia esa Agenda 2030 y Agenda 21 para conseguir lo que ellos quieran, pues de conseguir un mundo totalmente controlado, totalmente dictatorial, con una población totalmente submisa y controlada y reducida, ¿no? Para crear un orden, antes tienen que crear un caos. De hecho, es el lema de la masonería, ¿no? Ordo ab caos, orden del caos. Y ahora, pues ellos van a crear el caos a través de flujos migratorios, guerras y crisis económicas, ¿no? Y eso es lo que están ellos creando ahora poco a poco. Pues muchas gracias, Tomás. No voy a emitir ya una opinión más sobre la cuestión migratoria. Me quedo con lo que tú has hablado. Lo suscribo también. Y el plan Carnegie, estoy totalmente de acuerdo que esa fue esa es la intención. Yo lo he dicho, he hablado contigo y creo que si Europa la hubieran dejado libre de inmigración, no podrían llevar adelante la estrategia esta para un nuevo orden mundial. Eso era fundamental. Y lo mismo puede ser este pacto por la globalización. Nada más agregaría que pues no veo cómo nosotros, las personas, los seres humanos, podamos hacer algo al respecto. Pues nada, darle las gracias a toda la audiencia de Pasiones Latinas que nos sintonizaron a través de www.pasioneslatinasradiotv.com, también por la aplicación TuneIn y también por la página de Facebook. Una disculpa a los compañeros que no estuve leyendo comentarios. Sí estuve leyendo para ver si había preguntas, pero no vi preguntas relacionadas al tema, así que pues no leí ninguna. Pero pues les damos las gracias por estar ahí, les damos las gracias por ayudarnos a compartir y también las gracias a Elizabeth por permitirnos hacer este programa todos los jueves, esta conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México y en el, y en el mundo. Pues nada, aquí lo dejamos, nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora del oeste de Estados Unidos, 9 de la noche, hora del centro de México, y pues los demás hagan sus cuentas, depende de en qué parte del mundo estén. Pues nada, buenas noches y hasta la próxima. Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad. Pasiones Latinas Radio TV, un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú. Y otra vez desde San Leandro, California, Jorge Aguilar.